Muy buenos días, Latinoamérica. Encantado nuevamente de estar en nuestro ciclo de webinar, como es costumbre, los días martes, hoy en un horario un poco más temprano. En algunos de los países donde nos pueden estar viendo, quizás está comenzando su jornada laboral, están partiendo el día, fueron a dejar a sus hijos al colegio, están en sus oficinas, están desde las casas y estamos partiendo con un nuevo webinar. Con estos webinars que partieron hace 2 años, con estos webinars que quieren entregar contenido, con estos webinars que están apoyando la transformación digital y cultural de sus empresas en Latinoamérica y el mundo. Porque hoy día tenemos una sorpresa, vamos a estar traspasando fronteras con una sorpresa que nos tiene nuestro speaker, a quien yo presento. Pero antes de contar quiénes son, que ya lo están viendo en pantalla, siempre parto por los títulos de la canción, por los títulos de la charla, que son los interactivos, de qué vamos a conversar, de qué vamos a hablar. Y hoy día el título es cómo monetizar los datos y aumentar la rentabilidad con una estrategia data driven. ¿Y quién va a ser el experto? ¿Quién va a estar hoy día hablando con nosotros? Víctor Musilo. Él es Head of Technology and Transformation de Oracle Chile. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a este webinar del equipo de Oracle. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Patricio. Un gusto poder participar en el evento. Desde ya muchas gracias por la invitación de Digital Bank LA. Buenísimo. Víctor, la idea es que aparte de la charla nos conectemos contigo, nos conectemos también con el invitado que vas a presentar en un rato más, las preguntas, las dudas, estemos conectados hoy día con Oracle, estemos conectados con Víctor. Yo desaparezco un rato, nos vemos al final para que conversemos también, para preguntarte algunas cosas de lo que vaya saliendo dentro de este webinar y para responder también al público que esté presente. Así que nos vemos en un rato más. Muchas gracias, Patricio. En esta ocasión, como estamos haciendo en la introducción, vamos a estar compartiendo todo lo que es nuestra visión respecto de la industria de servicios financieros, cómo ha evolucionado tremendamente en los últimos años, esponsoreado en alguna medida por todo lo que es el avance de las distintas tecnologías, como también algunos de los cambios muy disruptivos que vemos en la industria. Recordemos, los últimos 30 años, más de 600 monedas físicas, tal como nosotros las conocemos, han desaparecido y muchos de los gobiernos y bancos centrales trabajando en monedas digitales. Este segmento del sector de fintechs creciendo a un 50% año a año a nivel global y siendo Latinoamérica uno de los jugadores principales en todo lo que es la actuación como hub de incubadora de emprendimientos, con marcos regulatorios también muy activos, muy desarrollados en muchos de nuestros países y un sistema de medios de pagos y billeteras digitales que estamos viendo hoy en día que hasta incluso pareciesen dejar obsoletos los medios de pagos tradicionales con tarjeta. Mi nombre es Víctor Musilo, soy Head of Technology and Transformation de la oficina local de Oracle Chile. Vamos a estar repasando todo lo que son los ejes principales y más importantes en lo que respecta a la maximización de la monetización de los datos, revisando algunos de los casos de éxito y también contando con la participación de Luis Esteban Grifol, CDO de CaixaBank, que va a contar su experiencia en primera persona al respecto de estos temas. Con esta breve introducción, vamos a comenzar por entender cuáles son las grandes fuerzas que nosotros vemos en el mercado en lo que respecta a la transformación de la industria, a la transformación de los servicios financieros. Primero, uno de los puntos muy importantes, este tema que hoy en día se denomina la economía de la experiencia, estos estilos de vida que nosotros tenemos hoy en día, de estar hiperconectados, de poder acceder a todo lo que es la información en forma instantánea, de poder tener acceso a la moneda digital, con lo cual conlleva una creación de volúmenes de datos y al mismo tiempo pone en evidencia todo lo que son los usos y costumbres en lo que respecta a nuestros consumos y muestra el ADN de nuestro comportamiento atrás de cada una de las decisiones, con lo cual también habilita a los distintos proveedores de servicios a poder personalizar mejor sus ofertas.
Este es el caso de Nubank, una fintech brasilera, que pone en marcha uno de los programas, compre ahora, pague después. Fundamentalmente hace mucho match con lo que son generación Z, por ejemplo, validando en tiempo real todo lo que es su comportamiento y perfil fiscal. Recordemos, 60% de los usuarios de esta plataforma son generación Z y millennials, precisamente una misión que tienen de transformar a sus clientes en fanáticos de los servicios y una de las compañías que tiene el NPS más alto en esta industria. Por otro lado, todo lo que vemos en el mercado, una presión cada vez más alta, más grande en todo lo que es la rentabilidad, manejo de talento, retención y captación de todo lo que son nuevos clientes. Aquí McKinsey es muy claro en la última encuesta de relevamiento de líderes a nivel global, donde dice las compañías que tienen una estrategia sólida alrededor de los datos tienen hasta 20% más oportunidades de mejorar todo lo que es la rentabilidad o incluso la captación de nuevos clientes. Ecosistemas más flexibles que nosotros vemos hoy en día aparecer para poder brindar mayor agilidad. HSBC Bank lanzando este formato de Bank as a Service, la automatización de todo lo que son los procesos de cuentas a cobrar, cuentas a pagar, billeteras digitales para todo lo que es pagos internacionales en un formato local para todo su ecosistema de fintechs, de más de 27.000 fintechs y partners que tienen dentro de ese ecosistema. Por un lado. Por otro lado, lo que son las tendencias y la expansión de las conocidas fintechs. Si hablamos del acrónimo de las grandes tecnológicas del occidente, GAFA, en el oriente conocidas como Bata, que también ofrecen embebidas dentro de sus servicios, los servicios financieros que desafían a los servicios tradicionales de pago. Y es acá donde los usuarios tienen realmente beneficios en lo que respecta a sistemas de puntos para loyalty, cashback, incluso como recompensa de sus compras. La regulación desde ya muy actualizada, muy dinámica en lo que respecta tanto a factores ambientales, sociales, de gobernanza, tan importantes en el mundo actual, lo que también se conoce como banca responsable o criterios ESG, por ejemplo, por sus siglas en inglés, por ejemplo, en la reducción de todo lo que es la huella de carbono, donde podría ser la estrategia de IT. Indicadores Dow Jones de sostenibilidad, sin ir más lejos, en Chile, la normativa de carácter general en todo lo que respecta a el reporte de las iniciativas y la exigencia de reportar en las memorias anuales este tipo de iniciativas, o el Cyber Security Index de Morgan Stanley, con métricas específicas en todo lo que respecta a manejo de riesgo y apego a las regulaciones globales y regionales en lo que respecta a privacidad de los datos. El avance de las tecnologías que estamos viendo, posiblemente cloud como uno de los grandes motores y habilitadores para poder acceder a este tipo de tecnologías, manejo de grandes volúmenes de datos que estamos viendo que crecen exponencialmente, así como también la habilitación de tecnologías de inteligencia artificial, Internet de las cosas, muchas veces el generador de este tipo de datos y de información, y plataformas revolucionarias como la de blockchain, modificando y transformando el comportamiento de todo lo que son los medios de pago. Sin ir más lejos, Mastercard, Visa, PayPal ya tienen sus plataformas de medios de pago sobre arquitecturas blockchain. La compañía de seguro AXA también tiene una plataforma de automatización de compensación por demoras de vuelos y cancelaciones a sus usuarios. Son algunas de las grandes iniciativas y desafíos que vemos actualmente en el mercado. Y que al mismo tiempo, y hablábamos un poco de lo que es la tecnología de blockchain, habilitando nuevos modelos de negocios. Estamos hablando hoy en día y escuchando estos términos como NFT. ¿Qué es esto de los NFTs? Los Non-Fungible Tokens.
esta representación de lo que son los assets digitales, la propiedad de una pintura, una música, un media, gaming, todo lo que es la moda virtual. Otros conceptos también tan disruptivos como el DeFi, el Decentralized Finance, que tiene como objetivo, obviamente, la optimización de todo lo que son los procesos financieros, al mismo tiempo reducción de lo que son los costos de operación, para poder acceder a un sistema centralizado, debidamente segurizado, y que todos tengan la oportunidad de acceder a este tipo de servicios financieros. Aquí es donde la FinTech A55, por ejemplo, en Brasil y en México, ofrece líneas de créditos a través de criptomonedas, stablecoin, particularmente usando la plataforma de blockchain de Solana, y vamos a ver cada vez más en el futuro la convergencia de este tipo de modelos con el sector tradicional financiero. JP Morgan, por otro lado, incursionando en todo lo que es el metaverso, en Decentraland particularmente, y teniendo un espacio de asesoramiento de todo lo que son sus clientes en lo que respecta a aspectos financieros, con una plataforma y una unidad dedicada a transformar y redefinir todo lo que son los medios de pagos, Onyx, y con una criptomoneda JPM Coin en formato fiat. Todo esto facilita todo lo que se conoce hoy en día como el concepto de las finanzas invisibles o las finanzas embebidas en el día a día de nuestras actividades. Por ejemplo, el pago transparente, lo que podría ser el sistema de transportes que ya funciona en distintos lugares del mundo a través de plataformas de Internet de las Cosas, otra de las tecnologías muy creciente en lo que hace a la adquisición de este tipo de formatos de pago. Por otro lado, las aplicaciones que nos ponen a disposición las distintas entidades financieras, hoy en día también conocidas como super apps, posiblemente el medio más óptimo para poder entender la economía del comportamiento detrás de cada una de nuestras decisiones. Y ejemplos como el de Personetics, trabajando junto con Oracle Cloud y dando el servicio a US Bank para brindar todo lo que es asesoramiento personalizado en finanzas a sus clientes. Por ejemplo, con casos de uso tales como recomendaciones en tiempo real de cuál es la mejor manera, el formato de pago en función del rubro de consumo. Y otros ecosistemas, como estamos viendo, por ejemplo, el de Open Banking, que facilita todo lo que son los medios de pagos. Estamos viendo que un crecimiento muy significativo, exponencial, más de 500% en lo que respecta a volúmenes de pagos en los últimos 12 meses en el Reino Unido a través de este tipo de plataformas. Creo que todo esto define lo que nosotros consideramos como que son las premisas de diseño para poder transformar a los servicios financieros en servicios financieros más inteligentes, más ágiles y más integrales, habilitando a los datos a tener la inteligencia necesaria para poder tomar este tipo de decisiones rápidamente. Por un lado, sobre el frente y el pilar de la inteligencia, cómo darle inteligencia a los datos a través de tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, y se predice que el sector financiero va a ser uno de los que más adopción va a hacer de este tipo de tecnologías en los próximos 3 años, la agilidad en todo lo que respecta a las plataformas para poder acceder a este portfolio de nuevas tecnologías. Recordemos, hoy en día el 60% de las cuentas que se abren en líneas se abren en entidades que crecieron como nativas digitales en el cloud. Y este concepto de la integralidad, el hecho de poder entender todo el ciclo de vida de los usuarios, poder entender qué necesita y cuándo, y poder mejorar la personalización en la oferta de los servicios. Aquí es donde creo que Oracle tiene un portfolio que puede resolver muy eficientemente todo lo que son estos desafíos a través de 10 estrategias que nosotros estamos compartiendo para poder transformar a los servicios financieros en invisibles
tal como estamos explicando. Aquí les comparto el código QR, donde ustedes van a poder acceder al paper completo de 10 casos de uso con la descripción y la referencia de los distintos clientes utilizando las distintas soluciones que nosotros tenemos en el portfolio. Vamos a concentrarnos específicamente en 3 casos de monetización de datos. El primero, cómo transferirle la inteligencia a los datos críticos del negocio para poder conseguir estos insights que nosotros estamos hablando y poder tomar rápidamente este tipo de decisiones. El segundo frente, respecto de la agilidad que tienen que tener las organizaciones en esta nueva era digital, en el cual a través de plataformas cloud pueden acceder a estas nuevas tecnologías de las cuales estamos hablando. Y el tercer punto, cubriendo la integralidad y entender mejor a los clientes y a los usuarios, cómo maximizar el capital de los datos. Bien, comencemos por el primero de los casos que vamos a estar cubriendo. Recordemos, Oracle tiene la base de datos autónoma que ha lanzado hace un tiempo en un servicio como plataforma para poder darle inteligencia a los datos y adicionalmente automatización en todo lo que es la administración y el manejo de los datos, el tuning de esas bases de datos, de la estrategia de manejo de los datos, la autosegurización para poder mitigar a lo que pueden ser ciberamenazas que hoy en día en el mundo son muy comunes y mitigarlas en tiempo real, así como también poder tener la capacidad de autorrepararse, tener tareas de mantenimiento en ventanas programadas y automáticamente poder aplicar parches, por ejemplo, de seguridad. De esta manera poder atacar y resolver todo lo que son las necesidades de cargas como un data warehouse o cargas de procesamiento en tiempo real, y a la familia de estas bases de datos autónomas se suma el formato de Autonomous JSON Database, un servicio básicamente especializado para todo lo que es el desarrollo de aplicaciones NoSQL que usan este formato de documentos y facilita la aplicación de este tipo de aplicaciones en cuestión de minutos. Desde ya también tiene embebidos algoritmos de Machine Learning, todo lo que respecta a Spatial Graph, analítica y beneficiar todo lo que es la analítica aumentada como concepto muy actual en estos días, así como también algunas optimizaciones para beneficiar todo lo que son el desarrollo de aplicaciones de bajo código a través de la oferta de Apex o Apex dentro del portfolio de Oracle. Veamos el primero de los casos que me gustaría compartir con ustedes, el caso de BELA, por sus siglas en inglés, Behavioral Economic Learning Algorithm, que está construido precisamente sobre la plataforma de Autonomous Database, específicamente para procesamiento en tiempo real, tomando algoritmos de Machine Learning y generando este proceso cognitivo de toma de decisión de cada uno de los usuarios, mostrando acá y usando todo lo que son usos y costumbres en el consumidor, customizando los mensajes, customizando las campañas de acuerdo a los distintos perfiles y de esta manera mejorando todo lo que es la eficiencia de las campañas e incrementando significativamente, como vemos ahí, más del 60% todo lo que son las ventas a través de productos digitales y canales digitales. Todo esto soportado por plataformas nativas en cloud con automatización de estos algoritmos sobre el deployment de la plataforma Vela. Vamos a movernos sobre el segundo frente del cual estamos hablando, cómo darle agilidad a las organizaciones modernas de hoy en día y esta nueva normalidad, ¿no?, de las arquitecturas híbridas y multicloud que hacen uso todas las compañías, y muy bien indica ahí Gartner, más del 80% de las compañías, no importa si son pyme, small, medium business o incluso corporaciones grandes, adquieren este tipo de arquitecturas, tanto sea multicloud como híbridas. Híbridas
desde ya por el beneficio de poder hacer la explotación de los datos en una arquitectura flexible, en una plataforma flexible en lo que respecta a performance, a capacidad de almacenamiento y de procesamiento, como puede ser una plataforma cloud, y datos más confidenciales poder ser explotados dentro del data center bajo las políticas de seguridad de las distintas compañías. Y una estrategia multicloud desde ya tomando las mejores herramientas de los mejores vendors de la industria para las distintas cargas y necesidades de negocio. Aquí es donde Oracle tiene una oferta diferencial en el mercado, donde facilita la adopción de arquitecturas híbridas, con una oferta full on-premise, donde ustedes como clientes pueden manejar y administrar totalmente la plataforma, una oferta pública dentro del data center de ustedes, donde ustedes pueden administrar lo que son los datos particularmente debidamente segurizados, y nosotros administramos todo lo que respecta a la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio, en una estrategia de seguridad embebida en el diseño, con una concepción de no tener costos extras como estrategia de seguridad que nosotros tenemos. Adicionalmente, una estrategia para beneficiar todo lo que son las adquisiciones de este tipo de arquitecturas multicloud a través de acuerdos de los más diversos, por ejemplo, como el acuerdo de interconexión con Azure, en el cual facilitamos este tipo de arquitecturas multicloud, como también otros programas, ¿no? Tales como la adopción de arquitecturas cloud a través de un programa de reconocimiento de créditos para facilitar este movimiento hacia este tipo de ambientes. Permítanme mostrarles el caso del Deutsche Bank, la institución financiera más importante en Alemania, con una clara estrategia en todo lo que hace a modernización del manejo de datos, una clara estrategia también definida en lo que respecta a arquitecturas multicloud y arquitecturas híbridas, más de 40 petabytes de información manejada dentro de su data center a través de esta oferta de cloud híbrida, cloud pública dentro del data center de los clientes, bajo los security policies del banco, debidamente encriptados, manejados y respondiendo a regulaciones de GDPR en todo lo que responde a privacidad de los datos, y también respondiendo a necesidades de las aplicaciones tan sensibles a latencia como a privacidad, proveyendo este servicio en un formato de Edge Computing. Y desde ya dando la posibilidad de grandes ahorros predichos para este año, como un ahorro de triple dígito en millones de euros para todo lo que es la operación de IT. Vamos a movernos en el tercer frente, todo lo que respecta a la integralidad en el concepto de poder entender toda la vida del ciclo de vida de toma de decisión de los usuarios, maximizando todo lo que es el capital de los datos. Y aquí Oracle, creo, tiene un portfolio diferencial, de hecho, identificado como uno de los líderes por Gartner, en todo lo que representa la estrategia de Data Management and Analytics, en el último cuadrante del año pasado, 2021, con algunos casos muy específicos para resolver necesidades de cargas de data warehouse, procesamiento en tiempo real, así como también la analítica aumentada a través de un portfolio para científicos de datos. De esta manera, cubriendo el end-to-end de las necesidades, no importa el tipo de datos, no importa el usuario de la analítica, con un concepto también habilitador, este concepto de científicos ciudadanos de datos, que no hay que ser experto en la ciencia de datos para poder hacer explotación de este tipo de modelos, y respondiendo también a distintos tipos de modelos predefinidos para que ustedes como clientes puedan tomar rápidamente este tipo de modelos, implementarlos y poder sacar estos insights tan importantes para la toma de decisión en tiempo real, o eventualmente diseñarlos y definirlos, desarrollarlos dentro de la plataforma que nosotros tenemos. Todo esto soportado por una arquitectura de alta performance, alta disponibilidad sobre procesadores GPU para habilitar
alta intensidad en todo lo que respecta al procesamiento. Aquí me gustaría introducir el caso de la CaixaBank. Recordemos, la CaixaBank es el grupo líder, entidad líder financiera en España, también con un importante footprint en Portugal, una cultura muy sólida alrededor de los datos y especialmente en lo que respecta a la experiencia del cliente. Y desde ya una de las razones por las cuales ha sido elegida como el mejor banco en España, el mejor banco en Europa Occidental, según la revista Global Finance del año pasado 2021. Aquí me gustaría dar lugar y presentar a nuestro invitado, Luis Esteban Grifol. Un gusto poder tenerte en la sesión esta mañana, esta tarde para ti. Luis, buenos días, buenas tardes. Yo estoy localizado en España y agradeceros esta oportunidad que me habéis dado de compartir la experiencia mía y la experiencia de CaixaBank alrededor de los datos. Excelente. Muchas gracias, Luis Esteban, por sumarte a esta sesión. Permitime rápidamente dar una introducción. Yo te presenté como el Chief Data Officer de la CaixaBank, una responsabilidad que tenés desde el 2013, 2014, y la responsabilidad tan importante como liderar toda la estrategia de Big Data, de analítica avanzada, y este tema tan importante como es el gobierno de la información y la calidad de los datos. También tenés el honor de haber sido nombrado como el mejor CDO de España, de la TAM, por el Club de CDOs en el 2019, y si no me equivoco, el mejor CDO de Europa, ¿no es así? ¿Perdona? El mejor CDO, el mejor Chief Data Officer de Europa en el 2019. No, de España, no, de España. Bueno, y de Europa también, por Oracle con EMEA, ¿no? Ok, Europa, perfecto. Asia, parte de Asia y África, ¿no? Excelente. 2 años en Oracle. Una experiencia muy amplia, además de otras posiciones como Chief Security Officer, director de canales digitales, una amplia experiencia como para poder compartir con la audiencia. Antes de empezar con el caso de éxito, Luis Esteban, me gustaría que por favor nos puedas contar cómo es el día a día de un CDO en esta nueva era digital, cómo es el modelo organizativo tan importante en lo que respecta al gobierno de la información y la calidad de los datos. Bueno, buenos días. El rol del CDO ha ido cambiando a lo largo de los años, pero lo que sí que es importante saber qué rol juega el CDO dentro de una organización. El CDO es un personaje, ¿no?, que corre dentro de la organización, que tiene que tener una visión cross de toda la compañía, de todo el caso, en nuestro caso, toda la entidad financiera, y tiene que, por tanto, establecer los vínculos y las relaciones con toda la organización, en el fondo, porque todo el mundo maneja datos, ¿no? Entonces, es una persona que tiene que ayudar, no ser el protagonista, pero tiene que ayudar que todos los equipos trabajen con los datos y trabajen para la compañía o para sus objetivos que tengan cada uno de los departamentos. Entonces, normalmente cuando hablamos del CDO, y siempre sale lo que has comentado, ¿no, Víctor? El gobierno. La palabra gobierno no es una palabra que guste, porque parece que seas el gobernador, ¿no?, de los datos o el autoritario de los datos, y en el fondo tienes que ser un facilitador de los datos. Sí que tienes que trabajar, o tenemos que trabajar todos, bajo un marco que hay que definir de cómo es la estructura de los datos, la arquitectura de los datos, cómo se accede a la información, cómo se usa, y poner a disposición de la organización todos estos facilitadores, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años hablando sobre los datos, ¿no? Y es verdad que es algo que cada vez va yendo a más, pero es un tema que todavía queda mucho trabajo por recorrer. Yo creo que se le ha hecho muy buena labor en muchas empresas, en muchas compañías, pero hay que seguir haciendo push, hay que seguir convenciendo
sobre todo a la dirección, que yo no me puedo quejar porque a mí me han dado soporte durante todos estos años y explícitamente, pero sí que hay que saberles explicar qué valor da todo, qué da el valor del dato, cuál es el retorno y sobre todo que no es una carrera de un sprint de 100 metros, sino que es una maratón y yo diría que ultramaratón, porque o te empiezas a preparar o el futuro no lo vas a poder utilizar todas tus capacidades de datos. Por tanto, hay que ir invirtiendo. Yo creo que hice una presentación hace poco y y Víctor, tú me entenderás también, esto es como el vino, ¿no? Hay que preparar el terreno, hay que cultivar las viñas, hay que luego recoger la uva y todos son años, porque las viñas salen en 6 meses, salen en años, luego el vino tampoco es la primera añada ni la segunda, sino la tercera, luego tienes que hacer todo el proceso. Entonces, es un proceso largo que al final te lleva pues, a un fruto que tiene mucho retorno y mucho valor, ¿no? Y ese es el símil que yo hago al respecto de todo el tema de datos y sobre lo que nos viene. Y todo se basa en los datos. Y yo diría que todas las empresas y por lo que vamos moviéndonos, ahí pues aparecen cosas, ¿no? Aparecen como la sostenibilidad, ¿no? La reputación corporativa, ¿no? Social corporativa, aparece el data ethics, ¿no? Y todo se basa en los datos. Y aparte, lo que se espera y parte de lo que esperan nuestros clientes o que espera pues las personas que trabajan en la compañía es que los datos estén bien, ¿no? Y entonces, como anécdota, con toda esta nueva moda de sostenibilidad que está apareciendo ahora, en nuestro caso, pues yo me siento feliz, ¿por qué? Porque empezamos ya a definir los datos de sostenibilidad desde cero y bien definidos. Ya no arrastramos lastres del pasado. Entonces, ya es bueno que la dirección y los empleados que trabajan en estos temas vean el valor que da todo esto y ya empecemos con una cultura del dato desde el inicio. Entonces, yo creo que esto va teniendo valor. Entonces, sobre la segunda pregunta que me hacías respecto al tema de los modelos organizativos, hay muchos modelos organizativos, porque al final los modelos organizativos los hace funcionar las personas, pero yo lo que sí que veo son dos cosas básicas al respecto del CDO en el momento que nos encontramos, ¿no? Una, que creo que tiene que estar dentro de la organización en un área que sea cross, que no sea ni arte ni parte de los datos, es decir, yo no la veo dentro de finanzas, no la veo dentro de riesgos en caso de un banco, ni la veo en comercial. Yo lo veo como un área cross que da el servicio. Luego sí, cuelga del CEO o cuelga de otro o CIO o el COO, bueno, dependerá de cada una organización qué modelo, pero sí que tiene que ser una persona con visión cross de la compañía y luego tiene que estar sponsorizada por la dirección para poder traccionar todos estos temas y luego tiene que ser una persona reconocida dentro de la organización, ¿no? Y respetada para poder traccionar los diferentes, diría, ámbitos de discusión que se establecen alrededor del dato, sobre todo si quieres establecer modelos organizativos de responsabilidades, ¿no? Y de ejecución sobre los datos. Claro. Qué importante esto que comentás, Luis Esteban, el tema del sponsorship ejecutivo para poder llevar adelante todo este tipo de estrategias. Y particularmente, digamos, específicamente respecto de los objetivos perseguidos que ustedes tienen como a Caixa, como casos de uso. Me gustaría un poco que nos cuentes y puedas compartir cuáles son estos casos de uso que tú tienes como pilares fundamentales en lo que es el desarrollo de la estrategia alrededor de los datos. Vale. Bueno, nosotros, volviendo un poco al pasado, al 2013, 2014, la primera estrategia que nos marcamos y veníamos de donde veníamos era los datos hay que democratizarlos, ¿no? Por tanto, hay que romper silos de información, los datos son de la empresa, no son de ningún departamento, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer primero es una democratización de los datos.
Segundo paso es montar o constituir un modelo organizativo para poder sacar el rendimiento, que ahora pasaré a explicarlo, sobre los datos y, por tanto, basarse ya en casos que tengan retorno directo para las actividades de cada una de las áreas. Y, por último, dentro de la democratización, hay que extender esta práctica o una práctica a toda la organización. No puede ser, ¿no?, que todavía tengamos pues, organizaciones donde los datos estén concentrados en las típicas áreas de BI o las típicas áreas de riesgos. El dato, como he dicho, es público, es de toda la organización y cada área tiene que saber trabajar con los datos y, por tanto, saber el proyecto. Nosotros, al principio, y lo hemos ido manteniendo, la estrategia la construimos sobre todo en que tuviera retorno y un revenue, ¿no?, a la cuenta de resultados. Lo basamos en 6 pilares, ¿vale? Es decir, casos de uso que pueden mejorar la relación con el cliente, ¿no? Casos de uso que mejoren el tema de la valoración, en caso de ser un banco, los scoring y los ratings de nuestros clientes, temas de calidad y eficiencia, optimización de costes, fraude y cumplimiento normativo e incremento de ventas, ¿no? Para poner algunos casos así interesantes, bueno, siempre hay el de los préstamos preconcedidos. Para nosotros un banco vive sobre todo de los ingresos que pueda tener por la diferencia entre lo que los préstamos, ¿no?, o lo que debe que pagar por los tipos de interés de las cuentas, que ahora es cero, ¿eh? Los dos son cero, ¿no? Pero el margen aquí es muy relevante. Entonces, la concesión del préstamo, digamos que es la fuente de ingresos de los bancos. Entonces, hicimos un proyecto que se llamaba Preconcedidos, que era evaluar el scoring del cliente y no cliente, y automáticamente ya se le preconcedía el préstamo al usuario cuando entraba en el home banking o en oficinas. Siempre hemos tenido una visión multicanal de los proyectos que hemos realizado, pero esto significa que tú automáticamente pues, tenías pues, 3.000, 5.000 o 6.000 euros preaprobados que con un solo clic ya se te daba el préstamo. Para no clientes, ¿cómo hacíamos el scoring? Nos basábamos en la operativa de este cliente. Si el cliente nos daba su número de tarjeta, como nosotros, no es que seamos dominantes, pero sabemos todas las operaciones que hace un cliente o no cliente en los puntos de venta, en los comercios, a través de su operativa podíamos llegar a saber cuál es su scoring, ¿no? Otro tipo de proyectos, y muy interesante también para nuestra empresa, que siempre ha estado muy vinculada con los clientes, es conocer cuál es el sentimiento de nuestros clientes antes de que se enfaden con nosotros. Entonces, un aspecto para nosotros es predecir si ese cliente se está enfadando, se ha enfadado, ¿no? Claro. Y poder actuar antes de que este cliente pues, llegue un día a la oficina y dé de baja toda su relación con CaixaBank. Entonces, si nos podemos anticipar y avisar pues, al gestor y que lo llame, oiga, yo sé que te ha pasado esto con un recibo, que no lo hemos pagado, pero no estamos gestionando, o ayer fuiste a un cajero y no pudiste sacar el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los momentos dolorosos de un cliente para podernos anticipar si le ha pasado alguna cosa, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Porque podría aburriros, es obviamente temas de incremento de ventas, incremento de ventas en el sentido de que podemos saber en cada momento, a través de la navegación que ha hecho el cliente a través de nuestra oficina o a través de nuestra web, cuáles son sus necesidades y, por tanto, modificar los caminos de navegación o ofrecerle productos que realmente necesita. Es decir, normalmente la publicidad o las ofertas comerciales se han hecho masivas, ¿no? La misma oferta para todo el mundo, pero no se han personalizado, no se han tenido en cuenta cuál es la necesidad de cada uno de los clientes. A mí que me hagan una oferta, pues a lo mejor de plan de pensiones, ¿no? O no me interesa, y en cambio, ¿por qué? Porque estoy más interesado en comprar una tele y necesito un préstamo. Bueno, todos son casos de uso. Yo creo que lo más importante es que hemos extendido el uso de los datos a todas las áreas, incluso pues, a una área que yo me siento muy orgulloso de cómo han evolucionado, que podía ser el servicio estudios, que podría parecerse al caso que se ha explicado el VA, ¿no? El servicio de estudios, para ellos es muy importante saber el PIB, ¿no?
Claro. El PIB, a través de los datos estadísticos que publica el gobierno, se puede llegar a calcular 3 meses después del mes que estamos, ¿no? Entonces, para un área como esta es muy relevante tener ese dato lo más actualizado posible. Pues con los datos que tenemos en Caixa, ellos son capaces de simular y predecir exactamente cuál va a ser el PIB o cuál es el PIB del mes en España. Eso es importantísimo para hacer todas sus previsiones de cálculos económicos que hacen. E incluso este dato, la gente de riesgos lo utiliza también para sus modelos de morosidad o sus modelos de scoring. Entonces, yo creo que lo relevante es ir incorporando a cuanta más gente sea posible dentro del acceso a los datos y al uso de los mismos en diferentes modelos. No todos tienen por qué hacer modelos analítica avanzada, sino pueden hacer las BOAs o modelos predictivos más sencillos, pero sí que es importante que cada área con sus objetivos que tenga de esa área pueda aplicar los datos. En el caso de Haití también lo han hecho. El Departamento de Haití ha utilizado los datos para reducir costes, costes de procesamiento o costes de otro tipo. Excelente, bien. Muchas gracias por compartir estos casos de éxito realmente muy importantes e iluminadores también para muchos de los CEOs y CXOs que tenemos en la audiencia. Y Luis Esteban, me gustaría preguntarte, estamos hablando de la revolución de la fintechs, la innovación, ¿qué es lo que está haciendo la Caixa, ¿no? Un poco para entender nosotros desde Latinoamérica cómo otras geografías más desarrolladas, más evolucionadas, están contribuyendo a este tipo de innovación. Nosotros en Caixa, desde el primer momento que aparecieron las fintechs, tanto las fintechs financieras como otro tipo de fintechs, lo hemos visto como una oportunidad, no como una amenaza o como un negocio o como una competencia. Lo hemos visto como una oportunidad, pero si tienes competencia, pues también te mueves más y te transformas, pero también hemos buscado qué modelos podemos tener de relación con este tipo de compañías para casos concretos, no solo de Haití, sino también de negocio, para llegar a acuerdos, como podéis llegar a un acuerdo financiero pues con una Amazon, que no es una fintech, pero podéis llegar, o otras fintechs que son especialistas en temas de pago. O sea, al final, lo que buscamos es qué puede aportar a los dos, obviamente, porque todo el mundo tiene que ganar, pero sí que miramos cuáles son los modelos de colaboración que podemos tener. Entonces, estamos abiertos, ¿no? Y tenemos pues un equipo que se dedica pues a mirar fintechs y ver si podemos establecer algún tipo de colaboración. Puede ser desde el punto de vista de negocio o puede ser desde el punto de vista IT o otros conceptos, pero sí que trabajamos y estamos atentos a lo que hay en el mercado para poder colaborar. Claro, claro. Bien, buenísimo. Y con este tema y este tópico tan importante como es la innovación y las nuevas tendencias que nosotros vemos en el futuro, continuamente viendo distintos tipos de tecnologías, creciendo cada vez más, ¿qué es lo que vos ves como gran tendencia de futuro para los próximos 2, 3 años en lo que respecta al manejo de los datos? Un poco enlazando con lo que hablaba al principio, el futuro que nos viene, que ya está aquí también, que es la inteligencia artificial, ¿no? O nuevos servicios. La base, o sea, el core son los datos. El core va a ser los datos. Entonces, tanto la inteligencia artificial, ¿no? Que es el uso masivo de los datos con algoritmos avanzados, ¿no? O los tienes ordenados. Yo ya no hablo de tenerlos bien, al final todos tenemos nuestras deficiencias, nuestras carencias en los datos, pero tenemos que saber qué carencias tenemos, pero sí que tenemos que saber cuáles son las limitaciones que tenemos de datos y los datos los tenemos que tener sobre todo ordenados. Yo soy fan de las metodologías de ordenación, o sea, metodologías de, oye, hay que tener la casa ordenada y luego a partir de aquí puedes empezar a construir cosas, ¿no? Y el futuro y las nuevas tecnologías, oye, pues no sé, el producto también que ha sacado muchas compañías, que podría ser el CDP, ¿no? El CDP, ¿no? O Adobe Campaign, o productos de Salesforce, y aparecen muchos productos
y aparecen muchas nuevas iniciativas, pero se basan todas en datos. Y los datos hay que tenerlos bien gobernados y ordenados, que digo yo, en ese sentido. Porque si no, empezaremos a dispersarlos, no sabrás dónde tienes los datos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, ¿no? Entonces, lo que comentaba anteriormente es una estrategia a largo plazo y hay que mantenerla, que no es fácil de mantenerla, porque van apareciendo muchas cosas, pero hay que tener una estrategia y hay que ir cultivando, y hay que ir sembrando y cuidándolo, ¿no? Entonces, como un niño, los datos es un niño que hay que ir cuidando y haciendo que vaya creciendo, pero bien. Excelente, bien. Muy buena la experiencia. Déjame hacerte la última pregunta, tratando de aprovechar que te tenemos acá. Creo que es sumamente importante y aprovechando tu experiencia que tenés en distintas áreas. Los datos hoy en día, como vos estabas haciendo referencia, son el corazón de cualquier iniciativa que podamos desarrollar o tecnología que podamos aplicar. Ahora bien, ¿cómo es tu trabajo unificado con el Security Chief Officer y particularmente en lo que respecta a la protección de los datos, este tema de los assets más importantes que tenemos como compañía? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Pero ya con la pregunta también viene otra cosa implícita, que es la que comentaba antes, ¿no? Hay que llevarse bien con toda la compañía y hay que traccionar los temas con todo el mundo, ¿no? Entonces, la relación con el CISO y el DPO, parece que trabajes con el regulador, perdona, Víctor, porque esta pregunta me la hicieron hace 15 días el mismo regulador, el mismo ECB, me hizo la misma Sé pregunta, que ¿no? es un tema muy actual, Luis, el tema, por eso aprovecho a preguntar. Entonces, bueno, aparte de los aspectos formales, que dentro de la política que tenemos como CDO, pues tenemos la política de gobierno de la información y calidad del dato, que está publicada y aprobada por los órganos de gobierno, y ahí establecemos dentro explícitamente la relación del CDO con el DPO y el CISO, ¿no? Con el DPO para todo el tema de protección de la información y uso de la misma. Nosotros estamos sujetos a la normativa que se publicó en la Comunidad Económica Europea del GDPR, que es muy estricta, y entonces donde hemos tenido que trabajar con el DPO en lo que llamamos la recogida de los consentimientos de los clientes, es decir, que los clientes nos tienen que autorizar para qué usos queremos hacer de sus datos, o sea, explícitamente les hemos tenido que decir, pues quiero recopilar esta información porque te quiero poder hacer ofertas scoring de préstamos, etcétera, o porque quiero hacer propuestas comerciales, y eso hay que recogerlo y explícitamente. Hemos trabajado con el DPO para cuál es el modelo de datos que hemos de tener para tener bien recogido explícitamente todos estos consentimientos. Okay. También trabajamos con él dentro del modelo organizativo, porque toda persona o toda área que quiera utilizar los datos tiene que pasar por un circuito de aprobación. ¿Para qué quieres utilizarlos y cómo quieres utilizarlos? Entonces, es lo que llamamos el comité de privacidad, donde garantizamos, ¿no?, el buen uso de los datos, ¿eh? Y esto se trabaja de la mano del DPO, pero también se trabaja de la mano del CISO, ¿eh? Porque el CISO, al final también tenemos categorizados los datos dentro de lo que es, nosotros lo tenemos centralizado y lo llamamos data pool, los tenemos categorizados con roles y perfiles, el acceso a la información. Por tanto, cuando una persona dice que quiere utilizar estos datos, está pidiendo acceso a unos roles o a unos perfiles para utilizarlos y está definiendo también qué usos quiere hacer, ¿eh? Entonces, la relación es codo con codo. Aparte, digamos que el CDO es el responsable, al menos en CaixaBank, de conocer todos los datos y por tanto de inventariarlos y categorizarlos, y luego el CISO también es una segunda línea, es una línea de defensa y tiene que protegerlos, pero en base a que los protege, en base a la categorización que ha hecho el CDO. Por tanto, el trabajo, digamos que es un tripartido, pero el trabajo es codo a codo con el CISO y con el DPO, ¿no? Okay. Excelente, muy bien. Recordemos DPO, Data Protector Office. Sí, perdón. Trabaja dentro de la organización de datos, ¿no? Sí, correcto. Y está en el área jurídica, ¿eh? El DPO en nuestro caso es jurídico, ¿eh? No deja de ser un abogado, pero trabaja en el área jurídica.
excelente, muy bien la aclaración. Por tanto, es importante la relación pues, con estas personas que tienen un rol relevante dentro de la organización, ¿no? En la protección de la información, uno de cara al cliente y otro protección de los datos dentro del banco para que no haya fuga de información, ¿eh? Pero el CDO al final es el que tiene el conocimiento de los datos y la categorización de los mismos. Muy bien, muy bien. Te agradezco, Luis Esteban. Y aquí, Patricio, un poco queríamos pasar a las preguntas y respuestas. No sé si hay dentro de la audiencia algunas preguntas que podamos responder. Ya están los datos nuestros acá compartidos en pantalla, como para que cualquiera pueda contactarnos en el caso de tener alguna pregunta específica. Perfecto. Bueno, lo primero, Víctor, agradecer tu charla, agradecer también el tiempo a Luis Esteban, que me empezaron a llegar muchos chats. Apenas empezó a aparecer Luis Esteban de la presentación, de su charla. Así que no sé si tienes 2 horas más de tiempo, Luis Esteban, para que nos quedemos conversando con todo el público, porque me hacían muchas preguntas, sobre todo Lo que haga falta. Lo que haga falta. Nos quedamos entonces acá todo el tiempo que sea necesario. Lo que quieras. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Estábamos conversando por chat. De hecho, está Ligia, que al parecer se tuvo que abandonar. Era una de las personas, ella está en un banco en Guatemala, que estaba conversando conmigo por toda la experiencia que se está transmitiendo, sobre todo hoy día. Y aquí viene una pregunta, sobre todo que la CaixaBank se ha fusionado con Bankia y se transformó hoy día en la entidad financiera más grande de España y del mundo. ¿Cómo se prepara una organización para facilitar esta integración y esta explotación de datos? Yo viví una fusión y no fue nada fácil. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, ahí voy a tocar 2 temas, ¿no? Una es, nosotros llevamos, yo creo que somos pioneros y somos una entidad referente a nivel europeo, porque nos conocen más por todas las integraciones que hemos hecho y sobre todo lo rápido que lo hemos hecho, ¿no? Lo rápido y bien que ha salido esta integración, porque la hicimos el pasado noviembre y la verdad es que salieron 0 incidencias y todo empezó a funcionar el día de +1 después de la integración de los datos, ¿no? Pues, por tanto, tenemos un equipo bueno, no solo nosotros, sino también Bankia en ese momento, que trabajáramos colaborativamente y, por tanto, la estrategia y la metodología venía de CaixaBank e hicimos la metodología de integración de datos. Pensar que todo el sistema de Bankia de un día para otro desapareció. O sea, nos llevamos todos los datos, ¿no? Los cargamos en CaixaBank, para decirlo simplificadamente, y el banco abrió, ¿no? Pues abrió el sábado por la noche. O sea, esto empezamos un viernes por la noche y el sábado por la noche, hacia las 9 de la noche, abrimos. O sea, que en menos de 24 horas casi hicimos toda la integración. Entonces, esta integración también, aparte del volumen de datos, ¿no? De la cantidad, tenía una singularidad que no había pasado en las otras integraciones, y era una que el ECB, ¿no? El Banco Central Europeo, la estaba siguiendo muy de cerca porque las últimas integraciones, como comentas, Patricio, pues no habían ido bien y habían causado ruido en el modelo sistémico de los bancos y, por tanto, teníamos un seguimiento. Lo primero que nos dijeron nuestros compañeros de Alemania, ¿no? Los alemanes, es que no se creían que lo fuéramos a ejecutar tal como lo habíamos planteado, ¿eh? Entonces, bueno, estos se quedaron y nos felicitaron al final. Y el segundo aspecto, que a raíz de donde estamos, por primera vez, al menos yo, en esta integración, es la primera vez que había el Big Data o había un Data Warehouse grandes. A las anteriores que ya había existido, ¿no? Todavía no se había creado el concepto de Data Pool, el concepto de Big Data. Por tanto, había que tener en cuenta esto. Y el otro aspecto que había que tener en cuenta, que hasta ahora no habíamos intervenido demasiado, es la calidad de los datos de origen. O sea, hemos tenido que transportar o montar todos los controles de calidad para saber qué datos o qué calidad de datos nos estábamos llevando de origen. ¿Para qué? Para poder remediar aquello que considerábamos crítico antes de lo que comentaba antes del día D de la integración de los datos y, por tanto, minimizar el impacto en cuanto a calidad. Entonces, hay 2 aspectos. Estos aspectos son novedosos en la última integración
que aparte teníamos que reportarlo pues, al regulador, pero sí que fue importante para mitigar los errores o los datos erróneos una vez estábamos integrados como una entidad, ¿no? Y que los clientes nos vean como uno. Perfecto, perfecto. Mira, y vamos a responder también, como decía Víctor, preguntas que ya nos están haciendo los asistentes. Voy a pedir partir contigo, Luis Esteban, para que también Víctor nos responda. Un poco, Sebastián nos dice cuál es la mejor estrategia y la más adecuada para mantener la seguridad de los datos. Es una buena pregunta, ¿eh? No, a ver, yo insisto en lo que he comentado antes de Carla. Tener conocimiento y orden de los datos. Es decir, hay que tener la casa limpia, hay que tener la casa ordenada, ¿no? Y saber dónde están los datos y cómo los tienes categorizados, y a partir de aquí ya puedes establecer estrategias de protección, que hay diferentes plataformas, tecnologías y metodologías, pero si no tienes un punto centralizado de los datos o una arquitectura de los datos clara, será difícil que puedas proteger los datos en ese sentido. Entonces, cuanto más ordenadito lo tengas y los criterios más fáciles sean, más fácil será la protección de datos. Si tienes una estrategia de dispersión, pues será complejo proteger los datos. Pero si los tienes ordenados y por lo que comentaba antes, oye, pues resulta que te aparece una nueva plataforma que podría ser, ¿no?, un Salesforce que necesita datos. Tienes que saber qué datos envías allí, qué datos se generan y volverlos a tener controlados. Perfecto. Víctor. Esto es una propuesta, ¿eh? Sí, pero es muy actual, muy importante. Yo creo, la visión que tengo es, la visión de la seguridad no es solamente de la tecnología, hay que tener todo un framework dentro y como punto de partida definir lo que son los security policies de la compañía, tener una política como organización, obviamente partiendo de los datos bien consolidados, identificados y ordenados, identificando y sabiendo precisamente cuáles son datos críticos y poder segmentarlos y así poder implementar distintas medidas de seguridad, depende y en función de esos datos que se quieran proteger. También tiene que ver mucho el tema de las arquitecturas, Patricio, porque recordemos que en modelos de arquitecturas híbridas o arquitecturas multicloud, también existe este componente tan importante de responsabilidades compartidas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de responsabilidades compartidas en lo que hace a materia de seguridad, hay fronteras, esas fronteras grises de transferencia de responsabilidad que hay que conocer muy bien y que no hay un único modelo. Hay que entender muy bien el modelo de cada proveedor de servicios. Entonces, hay distintos componentes que también hacen a esta ecuación sumamente importante en lo que respecta a la protección de los datos. Perfecto. Y ahí, Víctor, me quedo contigo, porque Andrés nos pregunta cuáles son los principales CDP que hoy día están liderando estos proyectos. Cuando decís CDP, ¿a qué te refieres? Al Customer Data Platform. Bueno, hay distintas plataformas, digamos, que nosotros tenemos para poder ofrecer. Estaba mencionando un poco las plataformas, digamos, y el portfolio que nosotros tenemos end-to-end en lo que hace a la cobertura de data management y analítica, y específicamente, digamos, la oferta es muy amplia, por eso preguntaba, digamos, el foco de la pregunta. Nosotros tenemos una estrategia end-to-end de cobertura de todo lo que es el ciclo de vida de los datos. Aquí, empezando, por ejemplo, con una de las ofertas que nosotros tenemos, todo lo que es la base de datos autónoma, que simplifica todo lo que son las tareas rutinarias en la administración y el manejo eficiente de los datos. Al mismo tiempo, tiene distintos sabores para distintos tipos de procesamiento, como también un portfolio de científicos de datos para facilitar la explotación y el manejo de estos datos ordenados, con algunos de los modelos que están automatizados, ¿no? Algunos casos de uso que pueden servirse de un catálogo directamente, o
otros que pueden ser desarrollados específicamente. Entonces, yo lo que te diría es, acá hay todo un ecosistema para poder explicar. Yo intenté, a través del código QR, dar el inicio y el pie de lo que podría ser el acceso para poder dar respuestas a este tipo de necesidades. Obviamente, el punto es entender más precisamente cuál es la necesidad y definir cuál es la solución. Perfecto. Y mira, y hay una pregunta que va en relación al título de la charla. Voy a partir con Luis Esteban, que nos dicen, ¿cuáles son los primeros pasos que sugieren ustedes para iniciar esta maratón del Data Driven? Y eso va en relación, Luis Esteban, también con tus años de manejo hoy día como CDO. ¿Cuáles son esas experiencias aprendidas más relevantes en el manejo de datos que hoy día nos puedas compartir? Quizás no la receta, pero sí que nos puedas compartir. Hombre, cada compañía es diferente, por tanto una receta que haya funcionado en CaixaBank no tiene que funcionar en dos compañías, pero sí que es importante pues tener una estrategia de arquitectura de la información, cuáles son tus KPIs y objetivos, ¿no? Yo comentaba que nosotros teníamos 3 objetivos muy sencillos, ¿no? Que era romper los hilos de información, democratizar la información y que todo el mundo trabaje los datos. Y por tanto, es una estrategia que luego se desarrolla en líneas diferentes, pero que es medible y que por tanto puede demostrar la capacidad, ¿no?, de avance de esta iniciativa. Y luego el rol que juega esta persona que lidera esta estrategia va a tener mucha paciencia, lo que se llama características de convención y paciencia para que la adopción no es sencilla. La adopción no es de un día para otro, sino lleva su tiempo, lleva un tiempo que las personas o los equipos cambien y vean el retorno y un aprendizaje. Por tanto, hay que aplicar también una línea que es de gestión del cambio bastante importante. Porque no es un proyecto de IT, no es un proyecto de tecnología. La tecnología puede ser la que queráis, pero es un proyecto de transformación de la empresa. Y el proyecto de transformación requiere una gestión del cambio. Y por tanto, aparte de tener tus KPIs de transformación, has de tener el acompañamiento con todas estas personas que han de hacer que esto suceda. Perfecto. Víctor, ¿cómo partimos con este uso del Data Driven dentro de las organizaciones, sobre todo aquí en Latinoamérica? Sí, yo creo que, de vuelta, como decía y remarcaba Luis Esteban, no hay un único modelo, depende de la madurez de cada una de las organizaciones y en qué estadio está. Ahora, me parece sumamente importante poder definir esos objetivos, poder definir esos pilares o casos de uso sobre los cuales se va a poner la prioridad en el desarrollo de toda la estrategia, por un lado. Por otro lado, sumamente importante tener el sponsorship del comité ejecutivo y de los altos ejecutivos, porque esto es una iniciativa a nivel compañía, y no de un área específica o un área en particular. Y en este objetivo de poder definir cuáles son los pilares principales que busca la organización para poder tener estos insights a través de los datos, bueno, hay distintas organizaciones que pueden ser beneficiadas dentro de la entidad. Ahora, un tema sumamente importante, me parece, el tema de poder educar a la organización respecto de la cultura del dato, de lo importante que es la calidad del dato en su manejo en cada uno de los estadios. Y un tema que es relevante en nuestro mercado es el tema del talento, la disponibilidad del talento para poder encarar este tipo de proyectos. Recordemos que es uno de los skills más demandados, el científico de datos, el especialistas y expertos en todo lo que es el manejo de datos, con lo cual el tema de programas de educación es sumamente relevante, no solamente en conocimiento de la tecnología, sino también en el tema de la evolución de lo que hace a la tecnología, este formato en el cual hoy en día vivimos, Patricio, el aprendizaje continuo durante toda nuestra vida, ¿no?
Perfecto, y ahí me quedo contigo, porque, bueno, dentro de las preguntas que me hicieron también por el chat y la conversación que tuvimos, me decían, mencionaste bases de datos autónomas, inteligencia artificial, analítica, etcétera. ¿Cómo podemos conocer más un poco de estos beneficios, sus reales usos, cómo otras tecnologías avanzadas también que mencionaste tienen programas de adopción? ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo podríamos integrarlo dentro de las organizaciones, Víctor? Es un buen tema, el tema del conocimiento y la adopción de este tipo de tecnologías es vital, digamos, para todas las organizaciones. Oracle ofrece distintos programas para poder facilitar el acceso a estos medios, ¿no? Por un lado, todo lo que es el programa de Free Tiers o Always Free Services, 25 tecnologías que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes con tiempo ilimitado a través del servicio de cloud para permitir a las distintas organizaciones el desarrollo de los talentos tan importante como estaba mencionando recién. Distintas tecnologías, Autonomous Database, analítica, entre otras, donde pueden disfrutar de este tipo de servicios sin costo. Por otro lado, un programa que Oracle tiene hoy en día implementado para todo lo que es la educación y la certificación en distintas tecnologías. No solamente Autonomous Database y tecnologías de base de datos para el manejo de los datos, sino también analítica avanzadas, algoritmos y programación de los distintos modelos de Machine Learning, o incluso laboratorio hands-on para poder desarrollar estos skills en el campo. Facilitamos también programas para startups para poder ayudar al crecimiento y desarrollo de los emprendedores, en el cual distintos programas de créditos, como también el acceso a una comunidad de más de 400.000 clientes alrededor del mundo para poder tener experiencias de todo tipo, e iniciativas, por ejemplo, Unboxing Innovation, otra de las iniciativas abiertas importantes, es un hub de conexión entre grandes empresas que tienen necesidades y emprendedores que tienen soluciones para ofrecer. Complementando todo esto, servicios de implementación sin costo para poder facilitar la migración a la nube o, como mencionaba durante la presentación, programas de créditos para uso tecnológico dentro de la nube. Esto creo que es un ecosistema que completa específicamente este tipo de necesidades. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta que va muy enlazada ahora a Víctor, pero quiero partir con Luis Esteban, que ya vamos terminando un poco las preguntas, que Andrés nos dice cómo están haciendo el ofrecimiento, disponibilidad de la información de forma transversal a todas las áreas dentro de la organización, a través de API, en base a roles y funciones. ¿Podrían ampliar cómo es? Y aquí, ¿por qué me gustaría partir contigo, Luis Esteban? Porque tú lo dijiste recién, Víctor, siempre cuando hablamos de este tipo de data driven o cuando estábamos hablando de experiencia de usuario o tecnologías blockchain, siempre hablamos de las grandes empresas, pero sabemos que en Europa y en Latinoamérica el gran consolidado está por las medianas y por las pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo debería ser ese camino, Luis Esteban, para partir con la información, con el trabajo en los datos? ¿Cómo deberían hacerlo para empezar con este juego? Sobre todo las empresas que quizás están partiendo y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo fue ese camino que quizás pudo haber sido pedregoso o quizás no? Pero ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo lo recomiendas hacer? Bueno, pedregoso no fue, simplemente largo, ¿no? El camino es largo porque es laborioso, pero al final, en nuestro caso lo que decidimos y que nos ha llevado nuestro tiempo y tiene solución, lo que decidimos en su momento y forma parte de la, ¿no? Como respuesta a la pregunta que hacías de cómo se socializa la información o cómo se comparte, decidimos tener un modelo corporativo de la información, es decir, el modelo del banco de datos, cuál tenía que ser, ¿no? No cuál es el modelo de datos tecnológicos, sino cuál es el modelo funcional de un banco, ¿no? Pues un banco tiene clientes, un banco tiene préstamos, un banco tiene contratos de ahorro y ordenamos los datos bajo este criterio, abstrayendo la tecnología de los datos, ¿no? Esto podría haber por detrás diferentes soportes tecnológicos, pero al final creamos un modelo corporativo. Entonces, ese modelo corporativo es conocido por la entidad, está documentado y, por tanto, todos los usuarios
saben cuáles son las descripciones de los campos, porque los cargamos con descripciones, y dónde están. Y por tanto pueden acceder a ellos, ¿vale? En paralelo, por temas regulatorios o por temas de organizativos, hemos ido creando un glosario. Tenemos un foro que llamamos Foro del Dato, donde definimos los datos de la organización, los publicamos y existe un diccionario. Y entonces, esto también, o sea, cuando definimos un dato que puede ser clientes digitales, se hace una definición que es compartida y aprobada por la organización, por los representantes que hay en ese foro, y se publica ese dato. Por tanto, hay datos, digamos, que yo le diría de Tier 1, que están súper bien formalizados en este aspecto, pero tenemos todo el resto de datos también publicados y tierizados y documentados, con lo cual hay un modelo de lo que serían los datos de un banco. Perfecto. Víctor. Okay. Bien, un poco complementando lo que dice Luis Esteban, lo que yo veo y nosotros vemos, digamos, en Latinoamérica y en el mundo es este comienzo al cual vos hacías referencia. Yo creo que la mejor recomendación que podemos dar es definir criterios de éxitos muy claros, alineados a lo que son la estrategia de la compañía, no solamente la estrategia de una división o una línea de negocios, sino del negocio como compañía, definirlo y probarlo a través de los MVPs, que tienen que tener formato de speedboat, ¿no? O sea, ser cortos y rápidos para poder comprobar estos criterios de éxito. Lo importante acá es comprobar rápidamente si el criterio de éxito o la prueba o el MVP falla, rápidamente poder retomar el rumbo, ¿no? Entonces, esta es un poco la recomendación que doy al respecto de la implementación de los nuevos proyectos y cómo dar los primeros pasos al respecto. Perfecto, buenísimo. Yo feliz de haber estado moderando este webinar. Luis Esteban, un placer haber compartido este escenario. Ojalá algún día lo podamos hacer presencial. Ya estamos haciendo, vamos a volver en junio en eventos presenciales, así que sería un placer estar contigo. Pues muchas Víctor, gracias. Muchas gracias por la sorpresa que nos tenías de compartir el escenario con Luis Esteban, de contarnos hoy día cómo Oracle está trabajando, está apoyando el tema de mejorar la eficiencia de los datos dentro de las empresas. Un muy buen tema. Los dejo comprometidos a ambos, porque este tema no es para un webinar, este tema es para seguir conversando en otras oportunidades, en otras ocasiones. Así que yo me despido. Luis Esteban, un placer. Víctor, muchas gracias, y a todo el equipo de Oracle, porque está Agustina también ahí, tras bambalinas, viéndonos y escuchando este webinar. Así que gracias por el tiempo. Gracias a todos también los que asistieron. Gracias Sergio, Ligia, Andrés, Agustina, a todos los que estuvieron presentes desde México hasta Argentina y en todas partes del mundo. Un placer como siempre. Gracias Víctor. Gracias Luis Esteban. Muchas gracias. Buen día a todos. Que estén muy bien. Y si quieren